Buen día, mi nombre es Edith Consuegra, docente en formación de la Escuela Superior de Nocaima, y en esta tarde quisiera compartir con ustedes el tema de la decodificación terciaria, tomando como fuente la teoría de las 6 lecturas de Miguel de Zuviria Samper. Para hablar de la decodificación terciaria, primeramente tendríamos que nombrar que hay dos antes que esta, la decodificación primaria y la secundaria. Que en la decodificación primaria, que es esa que empezamos a desarrollar en nuestros primeros 7 años de vida, es en la que tenemos la oportunidad de reconocer palabras y frases escritas y vamos construyendo nuestra memoria semántica con esto que vamos adquiriendo en esta primera etapa de nuestra vida. Como vamos a seguir desarrollando en el proceso de la lectura hasta llegar a una excelente comprensión lectora, entonces tendríamos que hablar de la decodificación secundaria. Ya en esta parte, el lector comienza a aplicar signos de puntuación, aplica una mayor comprensión del texto y empieza a utilizar la semántica y estructuras gramaticales para poder llegar a este punto de la decodificación terciaria, que ya entonces diríamos que es la manera de dar el sentido final a la lectura, descifrando e interpretando de manera correcta la esencia de lo que el escritor quiso mostrarnos a través del texto. Para lograr esto necesitamos utilizar 3 mecanismos. Estos mecanismos son las macroproposiciones, la escritura semántica y el modelar o la modelación. Tomando las macroproposiciones, tendríamos que nombrar también que dentro de estas están las proposiciones, que son los hechos que se están narrando dentro del texto, y que dentro de estas proposiciones están las secundarias y están las esenciales. Las secundarias pues le dan belleza al texto, redundan en algunas ocasiones, pero no son tan necesarias porque no contienen realmente la estructura del texto. Las esenciales son palabras que sí le dan una estructura entre sí a la oración y que nunca pueden aparecer solas, deben tener unos conectores. Dentro de estas proposiciones esenciales hay otras proposiciones esenciales, que es las que nosotros necesitamos extraer, descifrar, haciendo una limpieza de proposiciones secundarias que no le aportan un sentido real al texto, para podernos quedar con estas macroproposiciones, que deben ser 2 o más dentro de ellas, que estas vienen a ser las verdaderas y desnudas proposiciones, las cuales le dan el cuerpo al relato, y esto lo logramos una vez que eliminamos las secundarias. Para poder dar una mayor claridad a lo que es las macroproposiciones, vamos a tomar una frase como ejemplo. Vamos a decir que la sostenibilidad ambiental debe ser una prioridad en todas las decisiones de desarrollo económico. Como hablamos anteriormente de decodificación primaria y secundaria, y que esta proposición primaria es la habilidad de reconocer frases y palabras escritas, diríamos que entonces en esta tenemos un significado literal, de que podríamos decir que la frase que acabamos de nombrar sugiere que al tomar decisiones sobre el desarrollo económico se debe dar prioridad a la sostenibilidad ambiental. Si ya pasamos a algo más estructurado, como es la decodificación secundaria, entonces nos daríamos cuenta que hay un contexto y unas implicaciones, y que en el contexto de las decisiones de desarrollo económico y cómo la sostenibilidad ambiental puede integrarse dentro de este contexto. La frase entonces implica que el desarrollo económico no debe comprometer el medio ambiente. La sostenibilidad ambiental se presenta como un criterio crucial para la toma de decisiones. Entonces, tomamos decodificación primaria, decodificación secundaria, pero todavía debemos darle una mayor estructura a la frase, debemos darle un cuerpo, debemos de extraer la esencia principal de esto, que entonces sería la parte de la decodificación terciaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una integración de conocimientos previos, y dentro de esta podemos reflexionar sobre cómo la sostenibilidad ambiental se ha convertido en una preocupación global que afecta a las políticas económicas y empresariales. Entonces hay una relación más amplia, entonces se examina
cómo la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico están interrelacionados en el contexto de desafíos globales como el cambio climático y la gestión de recursos. Entonces, esto nos lleva a una reflexión sobre el mensaje global. Entonces, esta frase nos sugiere que la sostenibilidad no es solo una consideración adicional, sino un principio fundamental que debe guiar todas las decisiones económicas. En este punto, podemos decir que entonces nuestra macro proposición sería que para asegurar el futuro viable y equilibrado, todas las decisiones del desarrollo económico deben integrar esta sostenibilidad ambiental como un principio esencial. Entonces, terminamos aquí el ejemplo acerca de las macroproposiciones y podríamos decir que ya tenemos la estructura del texto, que con estas macroproposiciones pues ya no tendríamos que descifrar más nada, pero no, es incorrecto. Todavía hay que descubrir la estructura semántica de esto. Entonces, ya tenemos las macroposiciones, ¿verdad? Entonces, la estructura, aparte de las macroproposiciones, debe explicitar las relaciones entre ellas. Esta es la diferencia entre una estructura y un conjunto. Este último prescinde de las relaciones entre los elementos. La estructura, por el contrario, es un conjunto, para nuestro caso, de macroproposiciones ordenado. Tenemos entonces que descubrir las relaciones que conectan las macroproposiciones. Gracias. Sigue mi compañera. Mi nombre es Berta Inestrosa Valencia, soy estudiante de la Normal Superior de Norcaima del primer semestre. Dando continuidad a la exposición realizada por mi compañera, les voy a hablar sobre la estructura semántica macroexposiciones, la cual consiste en cómo se organiza el mensaje principal. Entre este tenemos meta final, un futuro equilibrado. Coordinación necesaria, integra la sostenibilidad ambiental. Finalmente tenemos acción requerida, ingresa para la sostenibilidad en las decisiones económicas. Esta estructura resalta las relaciones causa y condicional entre las acciones innecesarias y el objetivo deseado. Muchas gracias. El último componente de la clasificación terciaria es el modelar, y en este lo hacemos con la ayuda de la herramienta gráfica, como puede ser mapas conceptuales, mapas mentales, infografía o cualquier tipo de herramienta gráfica que nos ayuden a tener una visión visual de lo cual el lector nos está narrando. En la lectura nos encontramos mucho con eso. Hay muchas gráficas, muchos mapas conceptuales, muchos diagramas. En lo que leímos encontramos mucho de eso.